Vamos a iniciar entonces la clase con lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes del ejercicio anterior? El día viernes. Sí, Que que tuvimos un no ejercicio salía. que no salía y no sabíamos qué pasaba. Aquí está. Pregunto, ¿alguno de ustedes revisó el ejercicio? ¿Qué pasaba? Yo revisé, pero no sabía que estaba mal. No le encontraste ningún daño. Bueno, les comento, yo también le revisé. Fíjense en los dos inconvenientes que yo encontré. Primero, si se dan cuenta, estos valores que están con amarillo estaban mal escritos. Entonces, habían dos valores que estaban mal escritos, por lo tanto, nunca nos iban a salir las frecuencias. Segundo, como yo había utilizado formatos en esta hoja de Excel, pues esos formatos, el hecho de manejar dos decimales y demás, hizo que cambiara esto de acá. O sea, dicen que también se adjuntó los datos del otro ejercicio, ¿Perdón? de los dos ejercicios, o No, solo de no, este. no. No, fíjate, el ejercicio de la clase anterior, ¿qué decía? Que resolvamos esto de aquí, era el ejercicio del deber. ¿Te acuerdas? El ejercicio de la longitud de las musarañas. Ese era el deber, ¿se acuerdan? Ya, listo. Le estábamos resolviendo aquí para ver cómo resolvieron el ejercicio del deber. Y el momento de nosotros resolver, ¿se acuerdan que aquí en la frecuencia sumábamos y no nos daba 24? Bajo ningún punto de vista nos dio 24. Nunca nos dio 24. Y entonces le estábamos buscando la razón, el motivo. Y el motivo, uno de los motivos, creo que el principal, estos dos valores habían estado mal escritos. Y el segundo, el manejo de los decimales, ¿de acuerdo? Bueno, para adelantarnos un poquito, y como ustedes ya saben generar esta tabla de distribución, miren, les muestro. La tabla de distribución queda de esta manera. Aquí se encuentra calculados el valor mínimo, el máximo, calculado el rango, el intervalo que yo les di como dato, 5, y la amplitud de cada intervalo. ¿Ya? Aquí tenemos intervalo número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. A los intervalos se les puede nombrar de esa manera. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, etc. O se puede llamarles intervalos desde el 5,42 incluido hasta el 6,02 excluido. Acuérdese que aquí se puede utilizar los símbolos de los corchetes. Respondamos rapidísimo para pasar al siguiente, a lo que nos corresponde el día de hoy, que está súper interesante esta clase. Fijarás, ya una vez concluida la tabla de distribución de frecuencias, ya generada esta tabla, me pedía responder 3 preguntas facilitas. Me decía, ¿en qué rango, es decir, en qué intervalo, se encuentra el grupo con mayor longitud? Solo por simple observación, usted sabía que aquí está. ¿Por qué? Porque 8,42 son centímetros. Entonces, aquí estaba el grupo con mayor longitud, ¿ya? Entonces, aquí simplemente teníamos que poner, se encuentran en el intervalo, que sería intervalo 5. ¿Ya? ¿Cuál es el intervalo con mayor frecuencia? A ver, Diana, ¿dónde veo la frecuencia? ¿Cuál era el intervalo con mayor frecuencia? Obsérvale, por favor. Ayúdame a responder. ¿Intervalo con mayor frecuencia? Camilo, te escucho. 5. Intervalo 5. ¿Este intervalo de aquí tiene mayor frecuencia? Mira, la frecuencia de este intervalo es esto, 5. Mateo Rivera, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? El 7. ¿El 7? ¿El intervalo 7 o la frecuencia 7? La frecuencia 7. Ya, recuerda, préstale atención a la pregunta. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor frecuencia? ¿Cómo me responderías entonces? El tercer intervalo tiene la mayor frecuencia. Gracias. El intervalo número 3, mira. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Cuánto tiene de frecuencia? Tiene 7. Me pregunta, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia? El intervalo 3. ¿Y qué rango o qué intervalo tiene menor porcentaje? De acuerdo, aquí. Renata Andino, ¿qué intervalo tiene menor porcentaje? Renata, obsérvale aquí, yo tengo mi tabla de distribución. ¿Cuál es el intervalo con menor porcentaje?
No. Ok, Gabriela Kika, ayúdanos por favor. Gabriela. Y señor Hidalgo, le pido por favor, cerramos el audio. Victoria también. Ok. 3. Gabriela, ¿cuál es el intervalo? ¿Cuál intervalo? ¿El intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4, el intervalo 5? ¿Cuál es el intervalo con menor porcentaje? ¿Dónde veo el porcentaje, Gabriela? Aquí, en donde dice la mayor y la menor. Aquí, mire, esto es la columna de los porcentajes. ¿Cuál es el intervalo con menor porcentaje? Vladimir, tú ya lo observaste. ¿Cuál es el intervalo con menor porcentaje? Vladimir. Yo soy Luis. Gracias, Gabriela. Ciérrale el micrófono. Gracias. Vladimir, ¿cuál es el intervalo con menor porcentaje? ¿Que tiene más bajo porcentaje? 12.5. De acuerdo, pero está ese valor, ese porcentaje. ¿En qué intervalos se encuentra? El 3. Intervalo 1 y 2, fíjate. Mira, 12.5 se encuentran en estos dos intervalos. Intervalo 1 e intervalo 2. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta aquí era en los intervalos 1 y 2. ¿Ya? Porque resulta que estos dos intervalos tienen el más bajo porcentaje. Concluido eso. Ahora sí, vamos a empezar con lo nuevo. Ahora necesito mucha atención de su parte. Dejen de hacer cualquier cosa y me regresan a ver, por favor, Carla Ar, observando acá. ¿Ya? Nicolás, pilas de lo que vamos a hacer. Todos los datos estadísticos y siempre, la mayor parte de ocasiones en la estadística es necesario graficar los resultados. ¿Por qué? Porque resulta que estos gráficos nos permiten observar de una manera más directa, es mucho más visual los resultados del manejo de la información. Si tenemos esta tabla de datos, esta tabla de distribución de frecuencias, con estos intervalos, aquí podemos sacar un montón de información como nosotros estamos sacando en este momento. Esas respuestas es la obtención de información o de resultados, pero esos resultados también los podemos ver de manera visual. Para las tablas de distribución por intervalos o por agrupación, se maneja principalmente dos tipos de gráficos. Le voy a poner acá como nombre, los gráficos tienen, ya no se llaman como en las tablas de distribución simples que nosotros conocimos, sino que cambian un poquito el nombre. Y el primero se llama histograma. El segundo gráfico se llama polígono de frecuencia. ¿Ya? El histograma es muy parecido al diagrama de barras o de columnas que nosotros hacíamos en las tablas simples. ¿Sí se acuerdan? Que graficábamos así unas columnas y cada columna representaba una variable. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Y el polígono de frecuencia es un elemento muy particular. Este polígono de frecuencia sale a partir de la famosa marca de clase. Tomando en cuenta la marca de clase, sale el polígono de frecuencia. Miren aquí otra vez. Ok. ¿Ya? Hagámoslo. ¿Cómo se crean entonces el histograma y el polígono de frecuencia? Presten atención. Primer paso. Renata, si me prestas atención. Primer paso, ubico el cursor en un lugar donde voy a insertar el gráfico. No he seleccionado nada, simplemente doy un clic. Segundo paso, prestar atención. Voy a la pestaña Insertar y escojo Gráfico y voy a escoger este gráfico de columnas. ¿Listo? Ahí está. Como por el momento no he seleccionado ningún tipo de dato, ninguna información, este gráfico está vacío. Voy entonces ahora a agregar la información a este gráfico. Fíjese, con el gráfico seleccionado, aparece esta barra de herramientas en la parte superior, las herramientas de gráfico. Y doy clic en la opción Seleccionar datos. Aparecerá esta ventana. Tiene dos elementos importantes, los que van a la izquierda y los que van a la derecha. A la izquierda, las series, es decir,
Las series en todos los elementos que se encuentran en el eje de las Y. Y las categorías que están acá, y son todos los elementos que se van a graficar en el eje de las X o en la coordenada de las X. Muy bien, vamos entonces a las series. Como no tengo ningún dato aquí, doy clic en el botón agregar. Apenas doy clic y miren que ya aparece esto, una columna. Le voy a poner un nombre a esta serie. ¿Por qué? Porque siempre voy a graficar aquí, siempre voy a graficar la frecuencia. Siempre, la frecuencia va a ir siempre aquí. Luego, en la parte inferior me dice cuáles son los valores de la frecuencia. Le doy clic y selecciono las celdas, pero fijarse, solamente seleccionado las celdas donde se encuentran los valores de las frecuencias. No se debe seleccionar ni el encabezado ni el total, solamente las frecuencias. Regreso dando clic en este elemento de aquí y si ustedes se fijan en la parte inferior, a ver, vamos a desplazar. Ahí está, miren, ya apareció las barras. Pero hay una particularidad, no sé si se fijan ustedes, le doy clic en aceptar. Y miren aquí, me dice 1, 2, 3, 4, 5. Y aparecen 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos decir que son los intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5. Sí, sí se puede interpretar así. Siempre y cuando yo le pongo una leyenda. Pero por lógica, le vamos a cambiar esto. ¿Sí? Le damos clic entonces en editar. Nuevamente, y me dice, ¿cuál es el rango de rótulos del eje? Y yo voy a tomar aquí las marcas de clase. Marcas de clase. Mire que apenas yo termino de seleccionar y acá abajo ya están los valores de las marcas de clase. Recuerde, la marca de clase es el punto medio o el valor intermedio del intervalo. Le doy clic en aceptar y ya está. Aquí está el gráfico. Pero a este gráfico le falta algo. O le sobra también podríamos decir. ¿Qué le está sobrando? Mire, estos espacios en blanco. Estos espacios entre barra y barra. ¿Por qué le está sobrando? Fíjese acá. Vamos a la tabla de datos. Mi primer intervalo es este. Va desde el número 5.42 hasta el 6.02. Mi segundo intervalo inicia en el 6.02 y concluye en el 6.62. Existe espacio entre este valor de aquí y este valor de acá. ¿Debería haber espacio? ¿Sí o no? Noelia Armas. Si tengo 6.02 como elemento final o borde final de esta primera columna, aquí debería estar el número 6.02, y la siguiente columna empieza en el 6.02, ¿debe haber este espacio? Pensemos en la recta numérica. No. ¿Por qué? Porque los dos números son lo mismo. Mire, este de aquí con este de aquí. Entonces, el límite del primer intervalo, el límite superior, es el límite inferior del otro. Los dos intervalos inician ahí mismo. Por lo tanto, siguiente paso. ¿Qué hago? Fíjese. Me ubico fuera del gráfico y voy a dar clic, pero en una de estas barras. El momento en que doy clic en estas barras, le voy a dar un clic contrario y escojo dar formato a la serie de datos. Y fíjese, aquí aparecen estos elementos. Lo único que tengo que hacer es cambiar esto. Ancho del intervalo. Le coloco en 0 y ahí está. Esto ya es un histograma. El histograma se caracteriza porque no tiene espacios entre una columna y otra columna. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos trabajando con datos consecutivos, cantidades consecutivas. Por eso manejamos siempre tablas de distribución de datos agrupados. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se fijan ahí, no se notan las líneas de diferencia del gráfico, ¿o sí? Para mí no se ve. Entonces, nuevamente le doy clic y como está seleccionado, acá en formato, voy a irme a los bordes y le voy a poner una línea sólida, le voy a poner un color negro que se note y le voy a aumentar un poquito
la línea que sea un poquito gruesa. Ahí está. Listo. He generado entonces el histograma y le cambio. Esto ya no se llama frecuencia, esto se llama histograma. El famoso histograma. Listo. Datos consecutivos, ahí está. Basados en el histograma, siempre basados en el histograma, se genera el famoso polígono de frecuencias. ¿Qué es un polígono de frecuencias? Le cuento. El polígono de frecuencias simplemente es una línea que une los puntos medios, es decir, las marcas de clase de cada histograma, de cada barra. ¿Cómo se genera? A partir del histograma, es decir, a partir de este gráfico que ya tengo hecho, voy a generar el polígono. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Fíjese, está generado este histograma, yo he dado clic afuera. Primer paso para generar ahora el polígono de frecuencia, voy a dar clic acá, en esta parte en blanco. Luego de dar clic en esta parte en blanco, yo voy a insertar. A ver, espérenme. A ver, clic en la parte en blanco, ¿no es cierto? Me voy en la parte superior donde dice herramientas de gráfico. No sé si ustedes le alcanzan a ver. Y aquí tengo las herramientas de diseño. Dentro de las herramientas de diseño, nuevamente voy a dar clic en la opción seleccionar datos. Fíjese, nuevamente he dado clic en seleccionar datos. Y voy a agregar aquí en las series, voy a agregar un grupo de elementos. Nombre, no le voy a dar ningún nombre. Pero acá abajo donde dice valores de la serie, aquí sí le voy a dar clic. Entonces le doy clic. Y nuevamente voy a seleccionar las frecuencias. Solo las frecuencias sin encabezado, sin el total. Termino eso. Damos clic acá. Y fíjese, ya han aparecido unas barras de color naranja. Profe, pero si no es así, ¿no dice que es una línea? En efecto, es una línea. En efecto. Damos clic en aceptar y fijarás en lo que vamos a hacer. A este gráfico que acabamos de generar, el de color naranja, le vamos a cambiar el formato. Por lo tanto, clic en una de esas barritas. Me voy a insertar y escojo debajo del gráfico de columnas, encuentro las líneas y escojo esta línea de aquí. Y esto que ustedes acaban de ver de color naranja es el polígono de frecuencia. Y tiene una particularidad, no sé si ustedes se fijan, empieza en el punto medio del primer intervalo y concluye en el punto medio del último intervalo. Recuerden, polígono de frecuencias es la línea que une estos puntos medios que se llaman, ¿cómo se llaman en la tabla de distribución de frecuencia? Se llaman marca de clase. Entonces, es la línea, el polígono de frecuencia es la línea que une las marcas de clase de cada intervalo. Y forman una línea que se le llama polígono. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Si es que yo quisiera cambiarle el color a esta línea. No, profe, ese naranja está horroroso. Damos clic sobre la línea y fíjese que se seleccionó. Mire, si voy afuera, doy clic. Voy a seleccionar esta línea. Entonces yo aquí voy a ponerle un color así como que más llamativo. ¿Será que más llamativo? Bueno, difiere un poco. Se le nota un poco más. Ya está. Entonces aquí ya tenemos el gráfico del histograma y polígono de frecuencias. Chicos, preguntas hasta aquí. ¿Algún inconveniente, alguna pregunta, sugerencia? ¿Necesita alguna aclaración? Muy bien. Dejo de compartir. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Preste atención. Preste atención. Usted va a recibir un archivo. En este archivo que usted va a recibir, va a estar escrito los pasos para realizar los gráficos.
especificando exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Utilizando ese archivo, va a realizar dos acciones. La primera, los pasos van a estar escritos numerados. 1, 2, 3, 4, 5, histograma. Y poligonal frecuencia 1, 2, 3, 4, 5 o los que sean. Lo primero que usted va a hacer es a transformar esos pasos en una cadena de secuencia que lo va a hacer en su cuaderno. Entonces le pone, por ejemplo, histograma. Los pasos para generar un histograma son, y le genera como una cadena de secuencia. Le cambia al gráfico de cadena de secuencia. Segundo, vamos a trabajar con un ejercicio, ¿sí? Necesito que abran su libro rapidísimo, rapidísimo, todos abran su libro de matemáticas.